La pregunta que se hacen todos los colombianos es qué va a suceder en nuestro país en materia política y también en términos del liderazgo después de este magnicidio que sin duda enlutó al país y que dejó una jornada muy dolorosa, muy triste que muchos presenciamos ayer y que Estefanía deja muchas preguntas, especialmente por la cantidad de hechos violentos contra líderes en lo que va corrido del año. Por favor, actualícenos esa cifra. Así es, Lina y televidentes, 6:18 de la mañana, y para actualizar esa cifra y para contar un poco de qué es lo que sucede en el país y qué va a pasar de ahora en adelante después del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, a esta hora hacemos conexión vía Zoom con Isaac Morales de la Fundación Paz y Reconciliación, quien hace parte de la línea de democracia y gobernabilidad y nos va a contar un poco de qué se viene para Colombia. Isaac, muy buenos días, bienvenido arriba a Bogotá. Estefanía, buenos días a ti y buenos días a toda la audiencia. Cuéntenos, por favor, ustedes tienen unas cifras muy importantes en cuanto a violencia política durante el 2025. Si bien el magnicidio de Miguel Uribe Turbay representa un hecho muy importante para la historia colombiana, este no es el único hecho que se ha presentado durante lo corrido del año. Sí, Estefanía, bueno, lo primero que hay que decir es que oficialmente Colombia entró en calendario electoral desde el 8 de marzo del 2025, es decir, es el periodo en el que nosotros centramos y analizamos todos los hechos relacionados con violencia político-electoral. Y desde que arrancó el calendario, es decir, un año antes de las elecciones al Congreso del 2026, ya se han registrado 93 víctimas de violencia político-electoral en hechos durante estos meses entre el 8 de marzo y el 8 de agosto del 2025. Hay que decir que varios de estos hechos están, digamos, como en una suerte de incremento, porque lo que vimos en el primer periodo de análisis, que fue entre el mes de marzo y el mes de junio, fueron 57 víctimas y cerca de 36, fueron 57 víctimas y los hechos, digamos, aumentaron. Entonces hay como un incremento en el primer periodo de un 62% con relación a los hechos registrados y un 39% a las víctimas como tal. Es decir, desde el mes de enero hasta el mes de junio y desde el mes de junio hasta el mes de agosto, los hechos de violencia político-electoral han aumentado en el país. Y cuando hablamos de violencia político-electoral, estamos haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la intención de hacer daño a un individuo o un colectivo por el hecho de estar realizando sus derechos políticos como tal. Y en esto contamos amenazas, atentados, homicidios e incluso secuestros. En estos últimos 2 meses de análisis hemos visto pues ya que 2 casos relevantes tienen que ver con los homicidios, principalmente pues del precandidato y senador Miguel Uribe, pero también hay que decir que se dio el asesinato de un concejal en el departamento de Antioquia, particularmente en el municipio de San Andrés de Cerquía, del concejal del partido AICO, Juan Camilo Espinosa, que también pues es un hecho relevante que registramos. Y pues también yo creo que hay que hacer un llamado con relación a las denuncias que hizo el representante de la Cámara, Julio César Tiana, el día de ayer por el atentado que vivió dentro de su vehículo. Entonces, lo que hemos estado tratando de decir desde que inició el calendario electoral es que es muy probable que esta sea una contienda electoral bastante violenta y que muy seguramente se termine agravando a medida que pasen los días. Podríamos decir lo que han mencionado muchas personas, incluso otros analistas y expertos, y es que podría estar en riesgo la democracia en estos comicios electorales. Bueno, si no se garantizan las condiciones reales de participación, todos los espectros ideológicos, desde la izquierda a la derecha o el centro mismo, pues estamos hablando de que existe un riesgo de la democracia. Y un riesgo de la democracia con que, en el sentido en que no se están garantizando las condiciones de participación y pues que pueda haber incidencia de terceros actores en la toma de las decisiones de la ciudadanía en el momento de los comicios electorales como tal. Pero más allá de eso, digamos, como en lo práctico de lo que implica solamente los comicios, hay que decir que en democracia también se debe garantizar la diferencia política. En democracia se debe garantizar y respetar la vida independientemente del espectro político en el que un candidato o una candidata se pare. Entonces, por eso también es responsabilidad del Estado y de la institucionalidad del Estado garantizar esas condiciones de seguridad, de salvaguarda, de una campaña electoral limpia, pero también segura. Entonces ahí es donde nosotros estamos hablando de que en términos fundamentales la democracia está en un riesgo grande, o sea, con la pérdida de candidatos
presidenciales o candidatos políticos o de políticos, pues lo que estamos viendo es que existe un sistema democrático bastante vulnerable y que pues, puede estar afectando en general la democracia colombiana. Isaac, ya lo habíamos mencionado antes, ya lo habíamos conversado previamente, y es respecto también a esos señalamientos que han mencionado varias figuras políticas y tal vez personalidades que llevan muchos años en este pues transitar político en nuestro país, que aseguran que esto sería un retroceso en la historia de Colombia y que estaríamos incluso volviendo a la época de los 90. ¿Podemos comparar el asesinato de Miguel Uribe Turbay con esta época de la violencia en nuestro país? Bueno, no, a mí me parece que no es una afirmación correcta decir que estamos volviendo a las mismas condiciones de los años 90 y de los 80. De alguna u otra forma existe un riesgo en materia de que se consumen situaciones de violencia en el marco de la contienda electoral. Es complejo, pero pues es parte también de los procesos históricos que ha vivido este país. Pero volver a las condiciones de los 90 y decir que actualmente estamos en unas condiciones similares a las de los 90, no, porque digamos, las dinámicas del conflicto han cambiado, los actores han cambiado, las pretensiones, digamos, de estos actores con relación a la incidencia política también ha cambiado. Entonces yo creo que no son las mismas condiciones, hay unas condiciones de violencia que afectan la contienda electoral y la democracia en este país, pero no son las mismas condiciones y no siento que estemos como en el mismo nivel de influencia de la política, de la violencia en la política, como lo veíamos en su momento, como en la época de Pablo Escobar, o las, digamos, diferencias que existían fuerte entre algunos sectores de la izquierda y de la política de izquierda colombiana con los contrarios opositores de derecha, que además pues está documentada una relación con grupos paramilitares y una relación también parapolítica. Digamos que ya hoy las condiciones son completamente distintas y las, digamos, están en otro ritmo. Lo que sí hay que decir es que hay una instrumentalización fuerte de los discursos, de la profundización del miedo. Esto, digamos, todo lo que ha pasado en estos últimos días, de alguna u otra forma tiende como a que la gente pues cale en esa polarización y en la politización de todo. Y el llamado que hacemos desde la Fundación es: hay que bajar también los ánimos, hay que bajar también la polarización y pues tratar de salvaguardar la democracia como tal. Isaac, muchas gracias por entregarnos ese análisis completo también sobre lo que pasa en la violencia política en nuestro país. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien, buen día. Y ahí escuchábamos entonces desde la Fundación Paz y Reconciliación ese llamado que hacen a la institucionalidad, a garantizar la democracia y también a toda la ciudadanía y sociedad política de nuestro país, a bajar el discurso y evitar la polarización política. Pero nosotros tenemos mucho más aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.